Gracias, Javi. Bueno, ahora voy a hablar sobre la odontología y el cannabis terapéutico. Espérenme un cachitín, que no puedo pasar esto. Ahí estamos. Bueno, voy a empezar nombrando los usos y aplicaciones que tenemos en odontología. Igual ya más o menos explicó Luis por qué funciona como funciona, por qué tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, que en nuestra profesión sirven muchísimo, tiene propiedades miorelajantes, que también sirve. Entonces, en base a todo lo que ya estuvimos viendo, dentro de nuestra profesión, la odontología, podemos decir que las aplicaciones que tienen son neuralgias del trigémino, bruxismo, herpes zóster, dolor neuropático, trastornos temporomandibulares, cáncer y enfermedad periodontal. Yo voy a mostrarles de todas estas cosas. Hay estudios científicos de cada una de estas cosas que avalan lo que estoy diciendo. En algunos abajo tienen el nombre de los autores para que después lo puedan buscar y leer el estudio entero. Esto es una breve reseña para que más o menos se entienda. Bueno, sobre cáncer, ya explicó un poco, pero tiene un gran efecto antitumoral que está demostrado. Hay muchos estudios científicos realizados en ratas, donde tumores cerebrales desaparecen o se reducen al máximo. También muchos de estos estudios están acompañados de la quimioterapia. En el cáncer también evita la angiogénesis del tumor, o sea que le saca toda la nutrición al tumor, entonces hace que también el tumor deje de crecer. Regula el sueño y el apetito, es analgésico y antiinflamatorios, y durante la quimioterapia tiene una función que es buenísima, que es evitar los vómitos y las náuseas durante la quimioterapia. Hay mucha gente que manifiesta que la quimioterapia con cannabis se pasa muchísimo mejor que sin cannabis. Hay casos, bueno, he escuchado el caso de un señor que empezó a consumir cannabis en la 4ª sesión de quimioterapia y ahí pudo ver los cambios realmente impresionantes. Dejó de tener vómitos, dejó de tener náuseas, se le abrió el apetito, que son todos los problemas que tienen los pacientes con cáncer, que no duermen bien por los dolores. Entonces sería como un combo y abarcaría todas esas cosas. De este tema hay una investigadora española que está en el Observatorio Canábico, que hoy Luis la nombró, que se llama Cristina Sánchez. Tiene unos videos en internet que están muy buenos para que los vean, donde explica el mecanismo de acción del cannabis sobre las células tumorales. Y bueno, para nosotros, en nuestro caso, en el cáncer de boca, se puede aplicar perfectamente. Bueno, otro estudio que encontramos, y una aplicación muy importante, es de la enfermedad periodontal. Ustedes ya saben lo que es la enfermedad periodontal, es una enfermedad progresiva, inflamatoria, del tejido de sostén de los dientes, pero bueno, no lo vamos a explicar mucho. Lo que sí voy a explicar es este estudio, que es un estudio que se realizó en el CONICET, acá en Argentina, así que está buenísimo. Es un estudio que también se realizó, voy a sacar esto, es un estudio que también se realizó sobre ratas. Por eso digo que la mayoría de los estudios que nosotros tenemos se hacen en ratas. Es un estudio, bueno, que lo que hace en realidad, explica este estudio, que está realizado en los pacientes que tienen enfermedad periodontal a causa del alcohol. Nosotros sabemos que hay muchos estudios que determinan que el alcohol produce una disminución de la secreción salival. Esta disminución de la secreción salival, por ende, puede producir enfermedad periodontal. Entonces indujeron a unas ratas a esta periodontitis asistida sería. Bueno, los resultados que nos dieron estos estudios, bueno, aparte de esto, sabemos también por otros estudios que también están hechos en vivo y en vitro, que en las encías y las glándulas submaxilares tenemos receptores endocannabinoides. Los receptores estos están por todo el cuerpo, entonces tenerlo, ya saber, tener la seguridad que los tenemos en las glándulas salivales y en las encías, es importantísimo y nos ayuda a entender por qué entonces. La presencia en las glándulas, perdón, pero está entrando un montón de gente y me trabo por eso. Pido disculpas si hablo así cortado, pero me dejaron al mando de todo. La presencia de las glándulas submaxilares tiene una acción dual. Por un lado, ejerce un efecto antiinflamatorio, y por otro lado,
está participando como mediadores en los efectos inhibitorios de la secreción salival, que era lo que decíamos, que el alcohol, a estas ratas se les suministró alcohol, etanol, y este etanol lo que hizo fue disminuir la secreción salival. Bueno, acá el cannabis lo que hace es actuar sobre los efectos inhibitorios de la secreción salival. Aparte, con su efecto antiinflamatorio, también estaría ayudando en todo esto. Bueno, y un tema que es el tema que más vemos, que más se ve en nuestra práctica, es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, como ya sabemos, es un trastorno del dolor facial paroxístico y gravemente incapacitante, que afecta el recorrido del nervio trigémino. Se desconoce la causa, pero se cree que puede ser por la constricción del nervio. Es una patología refractaria, que quiere decir que no responde a ningún tratamiento bien, y en la actualidad hay pocas drogas eficientes. Ocurre con mayor frecuencia en la mediana y posterior edad y afecta más a las mujeres que a los hombres. Se caracteriza por un dolor facial intenso, ahí está, por un dolor facial intenso que dura unos segundos y puede durar minutos y varios minutos. Puede ser durante muchas veces al día, son repentinos, aparecen por los puntos gatillos, se dice. Y los pacientes manifiestan sentir descargas eléctricas, ardor, presión. Bueno, llamamos a esta patología la patología del suicidio, porque la realidad es que los pacientes manifiestan un dolor tan agudo, tan intenso, que la verdad es que escuchamos cosas como que se quieren golpear la cabeza contra la pared con tal de que no les duela más, y otras cosas más. Generalmente tiende a ocurrir en ciclos, con remisiones que duran meses o incluso años, y los ataques de dolor empeoran en frecuencia y gravedad con el tiempo. Generalmente es unilateral, pero yo he encontrado pacientes que la han tenido bilateral. Esperen que pasamos de acá. Ahí estamos. Los tratamientos actuales que tenemos para la neuralgia del trigémino son la cirugía, que se hace una descompresión microvascular, medicamentos, que tenemos medicamentos anticonvulsivantes como la carbamazepina, la gabapentina, la fenitorina, la lamotrigina, y un medicamento que es el más usado, que es la metadona. Les voy a explicar un poquito lo que a mí me resulta importante en esto, es que esta cantidad de medicamentos que estoy nombrando tienen un montón de efectos secundarios. Los primeros que nombramos, sin nombrar la metadona, los efectos secundarios que tienen son confusión, visión doble, convulsiones, somnolencia extrema, pérdida de conciencia, pobre control muscular, espasmos, temblores, dificultad para caminar, ritmo normal del corazón y dificultad para respirar. La metadona, por ejemplo, tiene como efecto secundario la depresión respiratoria, depresión circulatoria, paro respiratorio, shock y paro cardíaco. Yo les cuento que un montón de mis pacientes con neuralgia de trigémino vienen con polidemedicados, no solamente con metadona, sino con muchos de los otros medicamentos que ya les estoy contando, aparte que toman medicamentos para los efectos secundarios, como omeprazol y otras drogas más, para paliar un poco los efectos secundarios. Así que yo me voy a elegir el último de los tratamientos actuales, que es el cannabis terapéutico. Como ya explicamos recién, el cannabis terapéutico es, en comparación con estas drogas, es la droga más segura. Ya lo han explicado los chicos y lo dije yo, no se conoce una sola muerte por sobredosis de cannabis. Los efectos no deseados más comunes son sedación, somnolencia, mareo, taquicardia. Son efectos que son mínimos y pasajeros. Cuando se pasa el efecto del cannabis, el efecto secundario o adverso se va. Entonces, cuando nosotros evaluamos riesgo-beneficio, antes de dar todas estas medicaciones que acabo de nombrar, podemos elegir el cannabis terapéutico, y sería para mí, en mi caso, la mejor opción. Bueno, ahora les voy a mostrar un par de estudios. Este es un estudio que se realizó en Búfalo, es un estudio también hecho en doble ciego, se hizo en 42 pacientes, de los cuales, como les decía hoy, 32 fueron mujeres y 10 solamente fueron hombres. Los efectos secundarios que se vieron, en este estudio, se aplicó una dosis
de cannabis con ratio 1.1. Como ya habíamos explicado, ratio 1.1 quiere decir que el aceite con el que está preparado, o la cepa con la que se está vaporizando, o de la forma de la vía que quiera utilizar, tiene una parte de CBD por una parte de THC. Esa es, en este caso, el prototipo que se usó para esto. Y los resultados que se vieron fue que los efectos secundarios más comunes fueron la fatiga, la somnolencia, la náusea y los mareos, nada más. Que el 50% de los pacientes redujo el consumo de opioides, eso es importantísimo, porque aparte, no sé si lo habrán explicado, el cannabis potencia el efecto de los opioides, potencia el efecto de la morfina, y cuando potencia el efecto, nosotros lo que podemos hacer es bajar las dosis de morfina y complementarlo con cannabis. En este informe, el 81% de los pacientes informó una mejoría en los síntomas de la neuralgia del trigémino. Bueno, esto lo que nos sugiere es que el cannabis medicinal es una parte útil en el plan integral del manejo del dolor para pacientes con neuralgia del trigémino. Miren que sigo, perdón, ahí estamos. Bueno, este es un estudio que se basa en el dolor neuropático, también es un estudio doble ciego, se hace en personas que habían tenido un dolor neuropático durante al menos 3 meses como resultado de un trauma o de una cirugía. El dolor es en una escala de 10 puntos, o sea, altísimo. Este estudio fue en un periodo corto, que eso lo que nos demuestra es que la vía de administración que se usó para este estudio fue el cannabis inhalado o fumado. Sí, Cari, no sabes nada, tienes que darme la mesa consultiva, no avisaron todavía porque hoy era... Perdón, Mabel, ¿podés apagar el audio? Mirá que te conozco la voz, ¿eh? Ahí estamos. Perdón. Bueno, me perdí, me fui. Bueno, este estudio es un estudio corto, ¿sí? Se hizo con una vía de administración que fue el cannabis inhalado, alto en THC. Ahí lo que estamos viendo son las distintas formas que podemos usar el cannabis, que no solamente en odontología lo podemos usar de la vía sublingual, ni solamente con la vía inhalada, podemos combinar distintas cepas. Cepas vendría a ser la genética de la planta. La cepa me indica si una planta es rica en THC, o si una planta es rica en CBD, o si tiene partes iguales de THC o CBD, o si tiene una combinación de las dos, en qué porcentaje está. Bueno, en este estudio que duró 14 días, también es un estudio rápido, los pacientes utilizaron cannabis inhalado 3 veces al día durante 5 días, y después se fue evaluando. La conclusión es que se redujo significativamente la intensidad promedio del dolor en comparación con el placebo que se dio en adultos, como ya explicamos era un estudio doble ciego, este sí fue realizado en personas y no en ratas, y que hubo mejoras en las medidas de la calidad de sueño. El estudio, como les decía, es una forma de ver también los efectos a corto plazo que tiene el cannabis fumado. Lo que hablábamos hoy, lo que hablaba hoy Javier, por ejemplo, que de las distintas formas que tenemos de consumir el cannabis, también implica las formas en las que consumimos, implica el tiempo en que va a hacer efecto. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una crisis aguda de dolor, por dolor neuropático o neuralgia del trigémino, podemos combinar las dos cosas. Podemos darle aceite, que va a tener un efecto más duradero, más persistente en el tiempo, puede durar de 4 a 8 horas, pero en las crisis agudas de dolor lo podemos combinar con el cannabis inhalado. Entonces, al inhalarlo, el cannabis a los segundos o minutos ya empieza a hacer efecto. El tema es que el efecto ese, como ya lo explicó Javi, es corto, o sea, aparece el efecto a los pocos minutos o a los pocos segundos, pero el efecto duraría más o menos 1 hora. Entonces necesitamos hacer que el paciente mantenga este momento de descanso del dolor, y para eso aplicamos un aceite sublingual, por ejemplo. Los efectos secundarios en este estudio también fueron muy pocos, poco graves, y fueron dolor de cabeza, ojos secos, sensación de ardor, mareos, entumecimiento y tos.
Abajo de cada uno de los estudios tienen los links de donde yo saqué, los autores y todo, por si lo quieren estudiar. Esperen que vamos a pasar. Bueno, ahora vamos a hablar de una patología que es súper común para nosotros los odontólogos, que la vemos todos los días, que es una patología que está asociada al estrés, que más del 70% de las personas tienen bruxismo. En esta patología lo que desencadena es una contracción de los músculos, que se refleja con el apretamiento de los dientes, que es lo que más frecuente vemos. Generalmente esto se da de noche, pero también se da de día, es algo que se hace inconscientemente y que no se puede controlar. Nosotros en el consultorio lo que hacemos es hacer placas miorelajantes, que nos sirven un montón para proteger los dientes, para que los dientes no se rompan, pero la causa de base, que es el estrés, no la estaríamos tratando. El estrés que nos está provocando la contracción de los músculos. Como ya dijimos hoy, el cannabis tiene acción miorelajante. En este estudio, que es sobre bruxismo y trastornos temporomandibulares, se usó otra forma, otra vía de administración del cannabis, como ya nombramos un montón, y esta es la pomada o las cremas. Hoy preguntaban sobre las cremas. Nosotros, hoy contaba que nosotros tenemos una agrupación que se llama Familias Cultivando Argentina, aparte de Procant. En esta agrupación nosotros enseñamos a hacer todo este tipo de cosas. Enseñamos a hacer las cremas, enseñamos a hacer el aceite, y las cremas las hacemos con las hojas, que es lo que nos sobra. Y es muy fácil de hacer, así que está bueno que todos lo puedan hacer. Este estudio muestra un efecto miorelajante de la aplicación transdérmica de CBD en pacientes con trastornos temporomandibulares. Es un ensayo también aleatorio y doble ciego, donde se le pidió a 14 pacientes que se aplicaran una pomada de cannabis durante 14 horas. La actividad del músculo macetero se midió con electromiografía de superficie y la intensidad del valor con una escala analógica visual. El resultado que dio esto es que la actividad del macetero y el dolor disminuyó significativamente. Para esto voy a agregar también que el estrés de las personas con el cannabis también disminuye. Así que sería poder encontrar una solución a la causa real, no solamente limitarnos a proteger los dientes y la articulación temporomandibular, sino también tratar la causa de base, lo que está causando esta patología. Y la conclusión es que la aplicación de la formulación de CBD sobre el músculo macetero redujo la actividad de los músculos y mejoró la condición de los músculos masticatorios en pacientes con dolor miofacial. ¿En qué pasó? Bueno, otra de las aplicaciones que tenemos es el herpes zóster. Ahí estamos. Este es un estudio que se realizó en la Clínica de Enfermedades de Piel de la Universidad de Münster, en Alemania. Estudia la eficacia del tratamiento de cannabis externo para el dolor crónico causado por el herpes zóster. Bueno, como ya sabemos, el herpes zóster es sumamente doloroso y aparte también sigue la vía del trigémino, así que es un dolor neuropático. Es más o menos para explicar las aplicaciones que nosotros podemos tener, pero entendiendo que que el cannabis sirve para el dolor neuropático, que sirve para la inflamación y para cualquier dolor crónico, entendemos que puede servir para estos casos que nosotros estamos viendo. Este es un estudio que se realizó en 8 pacientes con neuralgia facial dada por herpes zóster, y la vía de administración también fue la crema de cannabis. El 62% experimentó una reducción media del dolor, y los pacientes presentaron pocos efectos secundarios. Y la conclusión es que los agonistas de los receptores canábicos tópicos son un medio eficaz y bien tolerado, representando una opción terapéutica coadyuvante en la neurología posherpética. Esta crema se comercializa en Alemania. Acá la realidad es que podemos ir, nos tocó ir a dar una charla de cannabis en Salta, y que nos vendieran crema de cannabis radiactiva, parecía, porque tenía un color verde fosforescente, que ni nos atrevimos a preguntar qué era lo que tenía en realidad, pero podemos comprarla en cualquier lado, pero no es lo que nosotros recomendamos. Bueno, y voy a mostrar algunos casos clínicos de acá, de Argentina. Paciente masculino de 56 años con neuralgia del trigémino unilateral, luego de poliexodoncias, la salud bucal era buena, no estaba tomando ningún medicamento convencional, y después de 4 meses de tratamiento canábico,
por vía de administración inhalada y sublingual, como les decía hoy, podemos combinar, y este paciente combinó las dos vías de administración, inhalada, THC alto, y sublingual, ratio 1.1, luego de 2 meses del tratamiento tuvo remisión del dolor. Este paciente tiene dolor esporádico, muy esporádico en relación a como lo tenía antes, sigue consumiendo el aceite de cannabis, y cuando tiene estos dolores agudos, lo hace por la vía inhalatoria. El segundo caso es una paciente femenina de 45 años que tenía neuralgia del trigémino unilateral, luego de una exodoncia complicada. La salud bucal era muy buena, y estaba medicada con metadona y clonazepam. Las vías de administración fueron sublingual y ratio 1.1, también THC alto como el anterior. Y después de 2 meses de tratamiento tuvo remisión completa de dolor. Esta paciente solamente consume aceite y vaporizó en un inicio y ya no necesita vaporizar más. El tercer caso clínico es una paciente femenina de 29 años, con parálisis cerebral y retraso madurativo, tenía neuralgia del trigémino unilateral, luego de exodoncias múltiples. Durante 3 meses estuvo con este dolor, tenía una salud bucal buena porque las exodoncias se las habían realizado en quirófano y le habían dejado la boca en perfecto estado de salud. Estaba medicada con tramadol, porque no había forma de parar el dolor, y las vías de administración que se les dieron de cannabis fueron sublingual y ratio 1.1. El efecto fue inmediato, al otro día la paciente ya no tenía más dolor, dejó de tomar el tramadol, y la verdad es que después no tuvo más problemas. El cuarto caso es un paciente masculino de 56 años que tuvo hace 7 años neuralgia de trigémino, era bilateral, el estado bucal era malo, tenía bruxismo, tenía prótesis desadaptadas, tenía raíces, estaba polimedicado con 8 fármacos distintos, también había tenido una cirugía, la cirugía lo incapacitó, el paciente tenía problemas para hablar, tenía problemas con la motricidad fina, él era abogado y no pudo ejercer, es abogado y no pudo ejercer más, lo operaron de un lado y tuvo neuralgia del trigémino del otro lado. El tratamiento con cannabis terapéutico fue con macerado de cannabis, con ratio 1.1, sublingual 3 veces al día. Este paciente no mejoró porque la realidad es que no terminó de arreglarse toda la boca y tenía muchas cosas que podían provocar esta neuralgia. Lo que sí mejoró fue en el sueño y disminuyó sí significativamente el dolor, pero no fue como los otros radicalmente que terminaron con su calvario. Bueno, ahora esas son las formas que tenemos para trabajar con el cannabis en la odontología. Yo les voy a contar las formas que tenemos de adquirir el cannabis en nuestro país hoy en día. La primera de las formas es la forma legal, que es a través de la ley 27.350, que hoy contaba un poco. Es una ley que salió en nuestro país en el 2017, es una ley que quedó bastante pobre. En esta ley no se incluye el autocultivo, y solamente reconoce a los pacientes que tienen epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria es el 1% del total de pacientes que usan cannabis en nuestro país. El otro porcentaje son de más de 45 patologías como cáncer, patologías como diabetes, parálisis cerebral, síndrome de West, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esta ley, que se creó en el 2017, que a nosotros nos sirvió un montón, porque gracias a esa ley hoy estoy acá hablando de cannabis medicinal, adelante de un montón de profesionales, puedo dar talleres, puedo dar cursos sobre esto, y podemos difundir todo esto. Esta ley lo que habilitó fue al estudio del cannabis terapéutico, pero la realidad es que dejó afuera a un montón de usuarios. Entonces decimos que es una ley que no nos sirve. Nosotros estamos trabajando por esta ley, estamos junto con el CONICET y el Consejo Consultivo, esperemos que entremos ahora para poder seguir discutiendo sobre esto. Estamos tratando de regular esta ley para que en el artículo 8, que estaba en un principio y que ya se borró, puedan incluir el autocultivo, para que cada uno que quiera tener su aceite lo pueda obtener por esta vía.
La otra forma de conseguir el aceite en nuestro país es la forma ilegal, que es la forma que no recomiendo, que yo les estuve respondiendo a todos, algunos que estaban preguntando por el chat, es la forma que nosotros no recomendamos. De la forma ilegal la podemos conseguir en cualquier lado. Nos podemos meter en Mercado Libre y comprar, podemos conseguir algún cultivador que sepamos que hace bien el aceite, que lo conozcamos, que tengamos referencias. Podemos comprarla por las páginas de internet, hay páginas de Facebook donde venden aceite de cannabis, o podemos obtenerla de forma ilegal también por medio del autocultivo. El autocultivo para mí es la mejor forma de obtener el cannabis, aunque sea una vía ilegal. En primer lugar, porque lo tenés en el patio de tu casa, y hoy, por ejemplo, con esta cuarentena, conocemos un montón de gente que se quedó sin su aceite. Gente que compraba el aceite importado, porque es una vía legal, me olvidé de decirles que en la vía legal, de la forma que nosotros podemos conseguir el aceite de cannabis, es a través de una receta de un médico, a través de un trámite que se hace por el ANMAT, y lo compramos en Canadá, en Estados Unidos, en Uruguay, en otros países, y no acá, que tenemos un montón de cannabis. Pero la realidad es que la ley esta ampara solamente al cannabis extranjero. El autocultivo nos da la libertad de poder decidir, de poder, nos empodera, poder tener nuestra propia medicina y no depender de nadie, nos da autonomía. Yo cultivo para mi hijo, el cannabis que yo le doy, yo sé cómo lo cultivo, mis plantas están cultivadas de forma orgánica, no llevan pesticidas, lo hago yo con mis propias manos en mi casa, con todo absolutamente cuidado, porque es la medicina para mi hijo. Y tiene una ventaja cultivarlo. Mi hijo toma más de 5 cepas distintas, las rotamos. El cannabis produce tolerancia. Tolerancia es cuando, bueno, lo vemos en cualquier medicamento. Tolerancia es cuando el cuerpo hace resistencia a un medicamento, se acostumbra el cuerpo a ese medicamento y ya deja de hacer efecto. El cannabis pasa lo mismo. Empezamos a tomar cannabis, el cannabis nos hace súper bien, y al mes, a los 2 meses, vemos que el efecto no es el mismo que cuando arrancamos. Entonces, cuando esto pasa, tenemos distintas formas para poder volver a tener ese efecto. Una de las principales formas, que es la que uso yo, es la de rotar las cepas, ¿sí? Mi hijo toma distintas cepas, 5 cepas distintas. Una le hace súper bien, que se llama Orange Juice, que es la primera cepa que él probó, pero con el tiempo empezó a hacer resistencia. Entonces lo que hicimos fue cambiarle, darle otra cepa, que fuera igual a la Orange Juice. Es una cepa ratio 1.1, tiene como terpeno, que son, el terpeno es la sustancia volátil que tiene la planta, cualquier flor tiene terpenos, es lo que le da el olor a la planta, pero aparte tiene una función, un montón de funciones importantes. Hay terpenos que son anticonvulsivos, analgésicos, antiinflamatorios, específicamente el terpeno limoneno, que es el que tiene las plantas que usa mi hijo, evitan el reflujo gástrico. Yo les contaba hoy que mi hijo tenía un montón de problemas digestivos, y desde que toma cannabis, hace 3 años, Alejo, por ejemplo, no vomita más, y eso era algo que lo hacía constantemente. Entonces, cuando uno cultiva, sabe estas cosas, y puede elegir, puede combinar, tiene esta facilidad. Cuando nosotros vamos a comprar cannabis a una farmacia, a Uruguay, que lo podemos comprar con una receta, nos podemos cruzar el charco, con todo lo que implica, el gasto que implica, los que tenemos nosotros hijos discapacitados, lo que implica dejar a tu hijo para hacer todo ese tramiterío, el tiempo y la plata, porque aparte es caro. Cuando nosotros compramos un aceite no sabemos estas cosas, no tenemos idea de lo que es. Estos aceites en Uruguay pueden decir que tiene más CBD que THC, pero más que eso no sabemos. Así, de esta forma, cultivando, tenemos la certeza de lo que le estamos dando o de lo que estamos tomando. Sé que es difícil porque para nuestros pacientes, decirle a un paciente tenés que consumir cannabis y no saber el paciente dónde lo puede comprar, se complica. Para eso nosotros tenemos un grupo donde le enseñamos a cultivar a todos. Y la verdad es que un montón de gente hoy en día está cultivando acá en Argentina, y cada vez somos más. Entonces por eso fomentamos todo esto. Pero bueno,
para mí la mejor forma hoy en día, la forma más segura y efectiva de conseguir aceite de cannabis en nuestro país es el autocultivo. Sé que al principio cuesta, que la planta tarda de 4 a 6 meses en cosechar, pero vale la pena. Y aparte es una cadena, se va haciendo, se cosecha, después volvemos a cosechar y así todos los años vamos a seguir teniendo cannabis. Bueno, y ahora voy a... Perdón, esperen que saco esto de acá. Ahí estamos. Nada, esto es algo que me dijo un amigo mío, Marcos, que es abogado, que trabaja también con nosotros, es un abogado penalista, pero que trabaja con cannabis y da muchas clases sobre cannabis. Cuando preguntábamos si nosotros podemos indicar o no, lo que él me explicaba es que nosotros podemos indicar cannabis porque es una sustancia que está habilitada por la Organización Mundial de la Salud, que está avalada, que tenemos estudios científicos que dicen que el cannabis se puede utilizar para todas las cosas que yo acabo de nombrar, y que si existen estudios científicos, nosotros sabiendo aplicar esto, lo podemos aplicar. Entonces le voy a leer lo que él me decía, leyendo la letra chica de la Ley de Drogas 23.737. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años y multa de 3.000 a 50.000 australes, viejísimo esto, e inhibición especial de 1 a 5 Feliz años. cumpleaños, de parte de mi mamá. El médico u otro profesional autorizado para recetar que prescribiera, suministre o entregar estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con destino ilegítimo, la pena de reclusión o prisión será de 4 a 15 años. Esto solo se aplica solo ante una denuncia y con la valoración de un juez si fue o no delito. Cualquier médico, en cualquier especialidad, prescribe estupefacientes, pero ante una denuncia el juez debe valorar si lo hizo en dosis mayores o por fuera de lo que indica la terapéutica, para dicho tipo de especialidad. La terapéutica dice que se puede aplicar para dolor neuropático, para neuralgia de trigémino, como miorrelajante, y también para el cáncer. Esto más o menos para dejar un poco claro la parte legal, porque también estamos en esa disyuntiva, si podemos o no, si es un tratamiento legal. Hoy en día el tratamiento con aceite de cannabis es legal, lo dice la ley 27.350. Así que, amparados en eso, creo que podríamos hacer. Y con respecto al autocultivo, que nosotros estamos pidiendo por el autocultivo, lo necesitamos, porque la realidad es que hoy nosotros los cultivadores nos vemos en una situación un poco complicada, porque hacen allanamientos, nos llevan las plantas, nos rompen las plantas, nos llevan el aceite, que es la medicina de nuestros hijos o de nosotros mismos. Y también para entender un poquito de lo que se trata la ley, voy a leer el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a terceros, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Como yo soy atea, puedo cultivar en mi casa, y nadie tiene por qué meterse en las cosas que yo hago en mi intimidad. Y muchísimo menos si lo que yo hago en mi intimidad es bueno para la salud de mi hijo. Por último, les voy a dejar acá de donde podemos sacar información, ya pasaron un poco, yo saco de PubMed, que está muy bueno, es en inglés, pero bueno, tengo el traductor del Google. Después, si quieren, pasamos todo esto, o si quieren los dejo así para que les saquen una fotito, pueden hacer como quieran. La voy a dejar un ratito. Ahí nosotros sacamos toda información de publicaciones científicas, obviamente, porque por las redes encontramos un montón de tipos de información, pero bueno, acá tenemos el Observatorio de Cannabis que les comentaba hoy. Es un observatorio español que está muy bueno, hay un biólogo también, Manuel Guzmán, que explica muy bien todo lo que es el sistema endocannabinoides. Está Cristina Sánchez, que habla mucho sobre cáncer. Después, bueno, Fundación Cana, tenemos Fundación Daya, que es de Chile, es una agrupación que está muy buena, que dan talleres virtuales ahora en este caso, así que está bueno para aprovechar
la cuarentena en todo esto, bueno, y un montón más. Después las podemos pasar por mail. Bueno, lo mío era cortito, así que eso es todo. Si alguien quiere preguntar algo, esperen que vamos a sacar esto de vuelta de acá. Acá estoy.